Buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Este día vamos a ir a Home Depot a comprar unas cajas plásticas para instalar un ventilador. Más adelante les estaré mostrando cómo quedaron. Por aquí estamos en la sección de electricidad, buscando unas cajas de techo para instalar unos ventiladores. Aquí tengo las cajas, estas tres cajas, perdón, para instalar un ventilador de techo. Vamos a ver cómo nos queda. Aún no sé cómo está ahí, solo por medio de las fotos que me enviaron. Pero vamos a ver más adelante cómo queda. Muchas gracias por ver este video. Comparte, dale like y suscríbete si aún no te has suscrito a nuestro canal. Bendiciones, tenga buen día. Nos vemos más adelante. Bueno amigos, vamos llegando a la dirección donde vamos a trabajar. Vamos a instalar unos ventiladores, como le dije al principio del video. Estamos casi llegando al lugar. Espero que todo nos quede bien y más adelante vamos a estar mostrando cómo nos quedaron los ventiladores. Tu destino está a la derecha. Llegaste. 19, ¿cuánto es? 01. Aquí no hay nadie. No hay nadie. Esta ayer la vendieron. De la casa. Aquí va un ventilador. Aquí va a ir el otro ventilador, el segundo cuarto.
Esta es la cocina, pero aquí no vamos a hacer nada. Más adelante parece que el cliente quiere pintar los gabinetes, pero ahorita no me he hecho nada. Y este es el otro cuarto. Te vamos a instalar el otro ventilador. Espero que todo nos quede bien. Más adelante les compartiremos cómo nos quedó. Si usted está en este video, no olvide tocar la campanita, suscribirse y comparta. Y denos su like. Hasta la próxima. Buenos días, una vez más, aquí grabando el video de los ventiladores que dije que íbamos a instalar. Aquí tenemos el hoyo donde va a ir el ventilador. Voy a poner esto para ver exactamente dónde está la línea ahí para subirme al AREC. Esto es para nada más ver dónde me sale ya para ver, limpiar el AREC. No, súbalo. Subo el volado, el palo que metí ahí, súbalo para que pase de la insulación. Ok, ahí está. Ok. Podemos ver. Por aquí tenemos ya descubierto el hoyo donde vamos a poner la caja para guindar el ventilador. Necesitamos nada más encontrar dónde va la línea, pero está un poco aterrado de insolación. Caja lista, instalada. Necesitamos correr nada más las líneas de cable para el switch. Ahorita las vamos a buscar. Más adelante les seguiré mostrando cómo nos va quedando. ¿Te ha gustado este video hasta ahorita? Dale like, comparte y suscríbete. Y no te olvides de activar la campanita. Bueno, así nos quedó ya el ventilador instalado. Tenemos que tapar nada más estos dos hoyos que hicimos para meter los cables porque estaba algo difícil. Así nos quedó el primer ventilador. Vamos a continuar con el segundo, a ver cómo nos va. Este es el segundo ventilador que vamos a instalar en el segundo cuarto. Vamos a empezar con sacar medidas. Muchas gracias por ver este video. Comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita y danos tu like. Gracias.
Ok amigos, aquí estamos en la parte de que hemos armado el ventilador. Tenemos las hélices, la base, el motor, la luz, el cobertor. Vamos a proseguir con la instalación del ventilador. Tenemos ya prácticamente la conexión de la electricidad, ya la hicimos todo, ya corrimos la línea para poner el ventilador. Aquí les estoy mostrando paso a paso cómo instalar el ventilador. Ya corrimos la línea eléctrica, que tiene que ser lo principal. Luego instalaremos la base, motor, hélice y las luces. Muchas gracias. Si está bien este video, no se olvide de darle like, compartir y suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Seguimos adelante en el próximo paso. Bueno amigos, aquí estamos una vez más, ya con la instalación del ventilador. Hemos terminado. Pueden ver, aquí está mi esposa. Hola. Es la que se encarga de textear todo, que quede bien. Ahorita vamos a proceder a textear que el ventilador haya quedado en su completo funcionamiento. Adelante. Perfecto. Ahí está. No todo mal. Si te ha gustado este video, suscríbete, comparte y dale like. Y no te olvides de activar la campanita. Vamos a proseguir con el último paso de tapar estos hoyos que hicimos para correr la línea. Luego iremos al próximo. Este es el segundo ventilador. Ya prácticamente hemos terminado. Aquí estamos nuevamente mostrando cómo quedaron los ventiladores. Este ventilador 1 sería el cuarto 1. Este es el ventilador 2, el cuarto número 2, ya con sus parches o sus hoyos reparados, donde cortamos para meter el cable. Aún está fresca la pintura. Ventilador número 3. Están sus hoyos reparados. Ventilador trabajando al 100. Espero que les guste este video. Puedan compartirlo. Suscribirse. No se olvide de activar la campanita y dejar su like. Muchas gracias y hasta la próxima.